Muy bien, y esta noche con Mr. Ladies Night, estoy encantado con eso. Tengo el gran gusto de presentar a Debra Montoro, que es artista y grabadora de la muestra POE Más Objetos, y a Paloma Martínez, artista que también participa en esta muestra. Señora, muy buenos días. Noches, por favor, encantados de tenernos acá. Cuénteme, ¿en qué consiste esta muestra que nos estaban contando, POE? ¿Es POE Más Objetos? Poemas objetos. Ah, poemas o objetos. Sí, el más era, yo pensaba que era poemas más objetos. No era un error de tipeo. Explíqueme, por favor, ¿en qué consiste? Bueno, todo empezó por una convocatoria que hubo en la Casa de la Literatura. Fue una convocatoria abierta a todo tipo de público, y lo interesante de este grupo que se formó era que era muy mixto. Había gente que era de artes plásticas, había gente que hacía performance, gente que escribía, gente que actuaba. Incluso había un chico que está preparándose para la universidad. Entonces era una mezcla realmente muy rica que como producto final generaba un poema objeto que podía ser a partir de un poema de los mismos autores, reversionarlo a través de la plástica, un poema de otro autor, o simplemente una vivencia, una emoción, un concepto transformado en un objeto plástico. ¿Qué cosa es reversionar un poema? Bueno, cuando me refiero a reversionar, es básicamente darle tu punto de vista, ¿no? Justo ahorita lo que pasa en el movimiento del arte es que ya se han saturado tantas corrientes que ahora estamos en la etapa de la postproducción, que significa reciclar lo que ya hay, ¿no? Entonces nosotros tenemos un referente, y ese referente le ponemos nuestra percepción y lo transformamos. Entiendo. Ajá, es un juego de palabras. No, pero algo me voy gritando. Paloma Martínez, cuéntame, ¿tú qué estás, cómo participas en esta muestra? Bueno, yo tengo una instalación, un poco la idea es transformar objetos, elementos cotidianos en extracotidianos. O sea, qué sé yo, una cuchara, un una cuchara plato. es un elemento cotidiano. Claro, pero ¿Cómo lo conviertes conviertes en una cosa lo puedes convertir en un poema objeto a través del uso de otros elementos, hacer una ambientación, una instalación con este elemento y otros, que bueno, muchas veces tiene que ver con un verso, como dice Debra, que puede ser ajeno o de uno mismo, ¿no? Sí. Qué interesante. ¿Esto dónde se va a presentar? En Dédalo, ¿no? Está en Peña 295 en Barranco, todos conocen en Dédalo, pero por si acaso, y es este jueves 27 de septiembre a las 7:30 de la noche. Sí. ¿Y están en venta? Algunas piezas sí, otras no, por lo que digamos la dimensión, o porque, por ejemplo, la mía es un conjunto de elementos que he conseguido prestados, algunos o cosas, entonces es algo que es efímero, tiene una duración del momento en que está ahí y luego se termina, ¿no? Claro. ¿Qué más me pueden contar? ¿Por qué la gente debería ir? Bueno, la gente pienso que debería ir, uno, porque no es una muestra que está hecha solo por artistas plásticos, sino tiene diferentes puntos de vista, lo cual nos conecta más con otro tipo de público. Claro. Es una de las razones. Otra, para que, bueno, integren la cultura a su cotidiano, ¿no? Porque no se trata de que te digan anda a la galería o anda al museo y que vayas con flojera como si fuera un castigo, ¿no? Que se vaya haciendo algo más natural, más orgánico ir. Y bueno, y otra razón es para ver los diferentes trabajos que se han producido, ¿no? Ver los diferentes puntos de vista que hay, ¿no? Hay instalaciones que son más interactivas y otras que son para observar, ¿no? Y este tipo de cosas que nosotros vemos y observamos son las que nos hacen cambiar nuestras percepciones, ¿no? Y todos son artistas jóvenes como ustedes. Ahí es bastante amplio el rango. ¿Cuántos ¿Somos? 16. 16, digamos que el más chico va a tener 18 y la mayor ya va a ser 6. Ay, qué estupendo. Sí, discotecas. Sí, estamos muy contentos y nos gustaría que la gente también, o sea, participe de esta muestra y vaya, si no puede, el día de la inauguración, va a estar hasta el 10 de octubre. ¿Va a estar del 27 de septiembre hasta? El 10 de octubre. Y es interesante porque no es muy conocido, es muy antiguo, viene desde hace muchos siglos la poesía objeto, pero digamos que no es algo a lo que estemos acostumbrados a ir, ¿no? A una instalación o muestras de poesía objeto. Entonces creo que viene también siendo algo un poco novedoso para la gente de ir a ver esa. ¿Y esto es representativo de lo que está pasando con los artistas del Perú? Bueno, ese es un tema bien que se coge con pinzas, pero bueno, en este caso una de las cosas que tiene bastante importancia en esta muestra es que somos la mayoría de gente que no está en el mundo de la plástica, por lo tanto no se mueven dentro de la esfera del circuito artístico de Lima, ¿no? Que de por sí es muy cerrado. Entonces, esta muestra es una... ¿Qué significa que dice que es cerrado? Es decir, que hay galerías que manejan a sus artistas y, por ejemplo, si el artista ve que hay otro que
por ejemplo, no sé, pues tiene bastante capacidad, no sé qué, jamás le va a decir, hola, te presento a mi amigo tal, sino es bien competitivo y es bien cerrado el mundo del arte, ¿no? No en todos los casos, pero gran parte, ¿no? Es como que si yo conseguía a mi marchante o a mi dealer, yo jamás se lo voy a presentar a otra persona, porque me estaría quitando oportunidades, ¿no? Entonces, ¿Es así? En realidad no tendría por qué ser así, ¿no? no, claro, o sea, no tendría por qué ser así, es lo ideal, pero hay bastante, yo creo, egoísmo en el mundo del arte actual un poco. Pero lo interesante de esta muestra es que somos personas, o sea, de todo tipo, de todos lugares, y que quede abierto, ¿no? El terreno para jugar o para crear dentro de lo que viene a ser cualquier objeto es súper amplio. Puedes utilizar elementos sonoros, puedes usar elementos plásticos, elementos fotográficos, puedes utilizar, o sea, el verso solamente puede no diluirse para convertirse en lo que significa el verso, pero a través de otros elementos. O sea, se usa mucho lo plástico, pero bueno, como te digo, pueden haber piezas sonoras, piezas interactivas, como dice ella, ¿no? Y bueno, casi la mayoría de la gente del colectivo son gente que se dedica a las letras, así, claro, ¿no? Entonces, empezar a manejarse usando otros soportes es también algo interesante porque a veces el conocimiento limita un poco, en cambio cuando no conoces las cosas eres mucho más libre a la hora de usarlas, de crear. Interesante va a estar eso, ¿no? No me lo quiero parecer de ninguna manera. Por ejemplo, de lo que están describiendo, hay un poema de Mario Benedetti que se convierte en una instalación de gestos, son papeles mojados que cuelgan del techo. Eso es la pieza, esa es mi pieza. es tu Sí, pieza. justo para mí fue bastante curioso porque cuando llegué todo el mundo escribía, incluso llevaron sus poemarios, sus cosas escritas, y yo lo único que escribo es un blog, que es un blog como que medio de crítica de arte, pero en un estilo más juguetón, ¿no? Entonces yo de ahí de poesía, cero. Entonces cogí un poema de Benedetti que se llama Papel mojado, y que es un poema que habla en sí de los poemas en sí mismos, ¿no? Es decir, habla de los poemas como soporte de expresión de diferentes emociones. Entonces yo decidí coger el título y jugar con la frase papel mojado y hice una instalación de gestos de diferentes personas basadas en papel mojado, justamente, ¿no? Entonces yo creo que la muestra, el potencial de la muestra es en sí el juego que uno le puede dar, sea una frase del poema, al título del poema, al objeto, entonces es como que darle la vuelta y hacer uso de nuestra mente de una manera a la que no estamos habituados. Es muy lúdico, es una experiencia muy divertida, porque tienes mucha libertad para crear y jugar, y la verdad es que casi no tienes límites, ¿no? Por lo tanto, es bueno ir en grupo, Claro, ir con la gente que uno quiera ir solo, acompañado, también pueden ir y conocer gente ahí. Sí. El día de la inauguración va a haber un performance también. Sí. Sí. ¿Se puede adelantar que bueno, es un performance que se llama Pan para el Alma, de hecho lo hago yo. Es un poco compartir un poco lo que nosotros escribimos o lo que escriben algunos compañeros, pero usando la imagen de que es un alimento espiritual. Entonces hacemos unos sándwiches, unos panes, y tienen adentro poesía. Y son sándwiches